no te da la autoridad legal para poder determinar si una persona está calificada o no está calificada para ser aprobada en un proceso migratorio. Y estos son cosas que nos estamos viendo, que muchas de las personas en diferentes organismos que son conectados pueden tener, como dicen, como la autoridad de poder determinar y por escrito. Eso lo va a llevar a las consecuencias más grandes que puedan haber para ubicar, porque a nosotros ubicar legalmente cuál es tu posición dentro del departamento de policía, cuál es tu posición dentro del departamento de DHS, cuál es tu posición dentro del departamento del IOIR y cuál es el departamento de justicia de los Estados Unidos. Que el departamento de justicia de los Estados Unidos está por arriba de cualquier departamento que pueda existir en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el que regula, es el que transmite todas las posiciones donde deben estar. Entonces, una persona que tiene un trámite legal migratorio, tiene que el oficial legal, donde nosotros estamos pidiendo un documento, tiene que proveer la documentación legal y no determinar si una persona califica o no califica para eso, porque no puede, o sea, no es tu jurisdicción dentro del ámbito legal determinar. Imagínate tú que tú dices, bueno, es que Giovanni no califica para la visa X, ¿pero por qué? Tú eres inmigración, tú eres el IOIR, tú eres el departamento que está determinando que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Yo creo que eso es hasta cierto punto las irregularidades que pueden existir. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona no sigue la tramitología legal, entonces te ponchan y tú dices, bueno, y aquí ya no me puedo ir, tengo que irme por otro lado. Y eso no funciona de esa manera. Aquí cada uno de los organismos legales tienen su función y son pasados a las identidades de mayor criterio en los momentos de determinar una decisión para una persona, Wendy. Es muy importante lo que acabas de decir y a veces es frustrante entender cómo esas decisiones con poco conocimiento pues pueden afectar la vida de una madre, una hija o un padre, un hijo, lo que esté pasando en ese momento. Y a veces nosotros tenemos el concepto, como comunidad me refiero, yéndonos al tema comunitario, de que el departamento de policía o la policía, el cuerpo policial, pues te va a dar a ti las garantías o te pueden ayudar a recuperar tu seguridad, a recuperar tu vida de alguna manera porque han sido testigos de algo que no es mentira, de algo que es verdad, que está documentado. Pero desafortunadamente, hoy por hoy estamos viviendo, inclusive en el tema del gobierno federal, estos empleados, porque es que a veces, Giovanni, también te voy a decir algo muy importante, a veces estas cosas llegan a manos de empleados que no les importa su trabajo, ni muchísimo menos les importa el defender los derechos de la comunidad. Entonces ahí vemos una gran diferencia, porque un empleado comprometido hace lo imposible por primero entender la situación a la que él está tomando una decisión favorable o negativa. Entonces, cuando esa persona no está conectada ni tiene el conocimiento legal para determinar o decir palabras en una carta, pues afecta mucho. O desafortunadamente tiene la posición para decir, no lo voy a hacer. Tiene la posición legal para decir, no lo puedo hacer, pero no puede dar los términos de la ilegalidad de escribir en una carta. No la doy porque esta persona no califica para este tipo de visa. ¿Quién eres tú para poder determinar en el departamento del DHS que esa persona no va a tener esa legalidad? Cuando tu función es simplemente decir, esta persona le sucedió esto y esto y esto, afirmo que le sucedió esto y esto. Es lo único que nosotros, como del departamento legal de la Fundación TFKM Foundation y acreditados prácticamente por el Departamento de Justicia, tenemos la obligación y tenemos la forma legal para poder tomar estas cartas. Y desafortunadamente, Giovanni, te quiero también decir otra parte, que cuando tú careces de conocimiento, no tomas el trabajo de entrar a ver
la constitución de USCIS para por lo menos entender en qué cualificación de las más de 20 calificaciones de crímenes puede entrar una persona para determinada visa. Pero tú determinas y dices, no califica porque esto, pero esto no es correcto no lo que es tu estás responsabilidad. diciendo. Claro, no, y además está mal dicho porque es que tienes que ver que no solamente es una cualificación, son más de 20. Por eso, pero ahí es a lo que voy, que las personas que tienen este tipo de puestos, que tienen la autoridad para poder darnos una carta, lógico, una carta nada más, porque nosotros vamos a seguir el debido proceso. Nosotros estamos siguiendo el debido proceso para que este departamento de policía nos pueda entregar una carta donde decimos, lo único que necesitamos es una certificación que el problema que le pasó a esta persona fue dado en esta ciudad y que necesitamos esa documentación. Más nada, nosotros poder proseguir a la terminología de que llevárselo al departamento de DHS para que el departamento de DHS tenga la autoridad legal para poder asumir y decir está aprobado o para decir no está aprobado. Y ahí es muy importante cuando tenemos que alzar la voz. ¿Por qué? Porque correcto, te voy a le doy las gracias, y perdóname que te interrumpa, esto le doy las gracias a Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM por permitirnos a la fundación expresar las ilegalidades que puede cometer un gobierno, donde después tiene que tomar la determinación de corregir, porque los medios de comunicación estamos abiertos para poder ayudar a la comunidad. Pero te voy a explicar, estamos viviendo una era de que nadie habla nada por temor a cualquier tipo de cosa, pero si seguimos en esa misma sintonía, ni siquiera los derechos de las personas que han sido abusadas y que tienen ese derecho bajo la ley de inmigración para poder ajustar su estatus, no se les esté respetando eso. Entonces yo creo que aquí hay que sí hablarlo, explicarlo y explicarlo con las bases legales. Porque cuando tú hablas con las bases legales y el conocimiento legal, como está explicando Giovanni, simplemente vas a tomar una determinación diferente. Porque no es que tú lo quieras hacer por hacerle un favor a alguien. No, estás siguiendo el carril correcto, la burocracia que se están requiriendo, una burocracia que a veces es bastante incómoda, porque tú quisieras de pronto hablar o contestar como te están contestando ellos, pero no hay necesidad de ponerse en esa posición, porque primero lo profesional, primero la educación, y allá ellos que tengan la falta de conocimiento y la ignorancia en poder tomar ese tipo de decisiones. Pero hay que hablar, y esto, como les estamos contando, no podemos especificarle nombres ni apellidos porque se está trabajando en eso, pero sí se va a seguir hasta las últimas consecuencias y se va a llegar hasta el último organismo que se tenga que llegar para poder explicarle que esta persona no tiene la razón. Fíjate tú que interesante esto, Wendy, porque mi labor es la parte migratoria, la parte de la legalidad del estatus de la persona. Sin embargo, me preocupa como ciudadano de los Estados Unidos y como representante de una comunidad, me preocupa que un niño que no oscila ni siquiera ni de los 5 años, ciudadano americano, nacido en este país y adicional con una madre que tiene las posibilidades, que están amenazados por un padre, que después del día de mañana nosotros tengamos que tener la cara, la vergüenza de decir, mató a la madre, mató a la hija y no pudimos hacer nada. Y las autoridades se dieron cuenta de todo el proceso del que estaba pasando y que me negaron categóricamente la ayuda para poder proteger a esta persona. Pero es que esos son los casos que siempre vemos. Siempre se llega a la muerte, se llega a la pérdida de vidas humanas por esta incapacidad de los mismos trabajadores de ciudades importantes en el condado de Miami-Dade que no hacen su trabajo y no lo hacen. Y ahí es a lo que vamos. Pero tienen esa altivez y esa cuestión que es ahí complicada. Es nuestra función y ahí es la parte legal, la autoridad. Y gracias, y vuelvo y repito, gracias a este medio de comunicación, Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, gracias a la organización, a la fundación, gracias a las acreditaciones que hay y gracias a todos esos abogados que detrás de esta fundación
están trabajando para que todos los organismos legales puedan trabajar para que nos den la autorización legal para proteger a esta madre y a esa niña ciudadana americana, Wendy. Así es, vamos a una pausa y regresamos con más en breve aquí en Conéctate con TFKM. Nativa, auténtica y sabrosa comida cubana en Hialeah. Visítanos en Las Delicias Restaurant 748 West 49 Calle o llámanos al 305-558